La Guerra de los 1000 días. El origen más cercano de esta guerra se encuentra en la Constitución de 1886, la cual había sido expedida para introducir reformas fundamentales a la Constitución del 63, expedida por los liberales, exclusivamente reunidos en Río Negro. Esta puso en evidencia un fuerte sentimiento anticolombiano, como consecuencia de los excesos que durante más de 20 años habían impuesto con todos sus abusos y con el régimen de la regeneración, que además de privarnos del gobierno autónomo, desconoció en todo momento los principios fundamentales de la democracia liberal. En esta revolución se alentó el sentimiento ismeñista, que había venido formando conciencia cada día más fuerte a través de todo el siglo XIX. La revolución, desde el punto de vista social, apareció como una cohesión de todos los grupos humanos que constituyeron la nación, los blancos, negros, mestizos y especialmente los indígenas. Esta guerra dejó a Colombia en una gran crisis económica, debido a que los campesinos abandonaron los cultivos para formar los ejércitos de voluntarios. Las regiones más prósperas fueron asaltadas en su ganado y cultivos hasta agotarlos. La gente quedó en la miseria y muchos murieron de hambre. Se presentó un estancamiento de la industria y el aumento de papel moneda llevó al país a una gran inflación. Aspecto social. Situaciones como la creación de fábricas, la migración de campo a la ciudad y los movimientos sindicales a nivel mundial, entre otros, fueron algunos de los motivos que modificaron la situación social en nuestro país. La migración del campo a la ciudad llevó al aumento de la clase obrera, que, organizada, se unió para lograr algunas garantías y mejorar su condición de vida. Un año después de la Revolución Rusa, en el año 1918, los trabajadores de los puertos organizaron su primera huelga y obtuvieron el alza de sus salarios. Al año siguiente, los obreros de las empresas se agruparon conformando los sindicatos, los que fueron reconocidos en el año 1931, siendo Enrique Olaya el presidente. En 1928 se da el más importante movimiento obrero recordado por todos nuestros como la matanza de las bananeras, originado por la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. El gobierno apoyó los planteamientos hechos por la empresa y un acto de represión armada disparó contra la manifestación en la población de Ciénaga el 6 de diciembre de ese mismo año. Un punto importante de resaltar es que la mujer adquirió su primer derecho tras la Ley 28 de 1932, mediante la cual podía administrar sus bienes. Posteriormente le fue permitido ocupar cargos públicos e ingresar a la universidad. Consecuencias de la Guerra de los 1000 días. Con la iniciación de la Guerra de los 1000 días, en octubre de 1899, las emisiones hechas entre 1886 y 1898 por el gobierno de la regeneración pasaron a ser insignificantes, ya que con los primeros 9 meses de conflicto armado, las emisiones fueron de 43.730 millones, o sea que tan solo entre octubre de 1899 y junio de 1900 las emisiones superaron en 5.428 millones de pesos a las realizadas durante los años anteriores. A medida que la guerra avanzaba, la base monetaria fue creciendo a un ritmo sin precedentes, tanto que alcanzó tasas anuales de 117.9%, 108.1% y 116.9% entre 1900 y 1902. Este fenómeno era sin duda el reflejo del aumento en las erogaciones, originando en gran parte por el incremento del pie de la fuerza. El desorden monetario y fiscal vivido por el país como consecuencia de la guerra civil lo enfrentó a la inflación más grande de su historia, a devaluaciones nominales nunca vistas y a grandes fluctuaciones en la tasa de cambio.
Entre 1900 y 1902, la devaluación anual de la tasa de cambio nominal del peso frente a la libra esterlina fue de 142.5%, 158,0% y 165.8%. Por otra parte, entre 1901 y 1903, la inflación colombiana fue de 3 dígitos y alcanzó su mayor nivel en 1901, cuando los precios aumentaron, lo cual condujo a que en 1899 y 1903 la cantidad real de dinero cayera en un 60%. A pesar de la rápida expansión en términos nominales de la base monetaria, si bien es claro el efecto perturbador que trajo consigo la guerra de los 1000 días, se debe hacer dos precisiones. Uno, aunque los niveles inflacionarios que vivió el país a principios del siglo fueron muy elevados por la época, son muy inferiores a los que se presentaron en los años 20 en algunas naciones europeas. Se debe precisar que si bien la tasa de cambio fue bastante elevada, ella fue de 100 por libra. Al comienzo, la guerra se volvió adversa a los liberales insurrectos, siendo vencidos el 24 de octubre de 1899 en la batalla del río Magdalena. Sin embargo, lograron tomar la ciudad de Cúcuta y vencer a los conservadores en la batalla de Peralonso, siendo sus fuerzas dirigidas por Rafael Uribe Uribe entre los días 15 y 16 de diciembre del año 1899. Los conservadores estaban divididos en dos grupos: los nacionales, partidarios de la idea de la regeneración, y los históricos, que pretendían poner algún freno a la irresponsabilidad del poder ejecutivo e disminuir la centralización administrativa. Estos lograron hacer caer el gobierno de Sá Clemente para designar presidente a José Manuel Marroquín, que era vicepresidente anterior. Los liberales desconocieron al nuevo mandatario y paralelamente Gabriel Vargas Santos, por el Partido Liberal, fue reconocido por ese sector como su líder, jefe de la República Liberal, que pretendía implantar y generalísimo de su ejército. Los rebeldes perdieron su posición en Cúcuta, que fue retomada por los conservadores el día 15 de julio de ese año. El conflicto cobró matices internacionales cuando desde Venezuela se intentó mandar ayuda para los liberales, ideología que cobraba cada vez más adeptos en suelo americano, pero sucumbieron a fines de julio de 1901, en manos de las fuerzas conservadoras de Juan Tovar. Los sublevadores se dividían en quienes querían continuar las acciones, los belicistas y los pacifistas, que comprendían que no quedaba otra alternativa que negociar la paz. Esta separación ya existía antes de la guerra, cuando tras el gobierno de Rafael Núñez sobrevino el mandato de Miguel Antonio Caro, vicepresidente de Núñez, a quien los liberales le declararon una guerra en 1895, que en 3 meses terminó en fracaso. Y algunos liberales entendieron lo difícil de oponerse al gobierno oficialista. Uribe entendió que los pacifistas estaban ahora también en lo cierto. Y aunque la lucha continuó en territorio panameño hasta noviembre, el 24 de octubre de 1902, se suscribió el acuerdo en la hacienda Neerlandia, firmándose el definitivo el 21 de noviembre, el Tratado de Wisconsin, llamado así por haberse celebrado en el acorazado estadounidense que llevaba ese nombre. A la profunda crisis poblacional se perdieron más de 100.000 vidas y económica, más de 2 decenas de millones de pesos oro. Ocasionada por la guerra, se sumó como pérdida para Colombia la independencia de Panamá, ocurrida el 3 de noviembre de 1903.